Y bueno, una pregunta. ¿Tú cómo conceptualizas nuestra generación? O sea, cuando estábamos chavos, ¿qué tanto platicábamos del futuro? ¿Platicábamos como algo muy grandioso o vivíamos mucho al día? ¿Tú qué piensas? Yo, yo creo que sí lo pensábamos, pero nunca era aterrizado. Ajá. Yo siento que siempre piensas en un futuro y das por hecho ciertas cosas. Por lo menos a mí me pasaba y pienso en mis amigos o las pláticas que teníamos, como que todos nos veíamos casados, pues, como que en tu casa, tu carro, no sé, creo que nadie sabía en realidad qué iba a ser, pero creo que en general no nos sentíamos perdidos, como que sabíamos que iba a pasar algo. Y creo que los chavos de ahora en ese sentido, creo que tienen más conciencia a pesar de todo y hasta pueden ser por eso más depresivos algunos, no sé, diciendo, oye, ya estudié y no tengo trabajo, somos preparados, pero no se ve el futuro, y luego con lo que está pasando ahorita, ¿no? Muchos no quieren tener hijos, no se atan a compromiso a largo plazo, sí, pero eso es más, Ujú. sé que hay gente de la generación X que sí piensa, pero es más marcado, entre más jóvenes eso es más marcado. Entonces se empieza a ver una tendencia, y Claro. no es que sea malo, sino que parte de ese pensamiento tiene que ver con el futuro. ¿Eh? Porque estás hablando de que sí, el futuro, y obviamente estamos como acatorados en el pasado y con mucho miedo del futuro. Y nos llegaron en estos noventas el boom de los libros de autoayuda. Y bueno, todos estos libros nos estaban encaminando a esta idea de vivir el presente, de estar en el aquí y en el ahora. Y bueno, en desarrollo humano sí siento que más que presente, bueno, es estar en presencia y concentrado en lo que hacemos, porque de esa forma, realmente esa es la vida real, estar aquí, sin estar viviendo en que si soy millennial, que si soy generación X, sino concentrado en lo que hago, porque de esa forma se crean nuevos hábitos. Pero ya cuando te acercas a los 50 empiezas a ver que hay ciertas cosas que van a ser de cierto modo. Digo, yo en lo personal ahorita estoy en un muy buen momento y todo, pero también he creado una conciencia de que no voy a ser el director de la empresa donde trabajo. Entonces, eso te va rompiendo Eh, otros paradigmas, ¿no? Porque, y eso un día me lo dijo alguien que me iba a contratar. Quería que me saliera de mi trabajo para irme con él. Y me decía, pero es que tú no vas a ser el director de ahí. Bueno, o quién sabe, pero es que ya que lo piensas, puede ser que sea cierto. Y entonces, ¿dónde Ajá. caes en el pesimismo? Y hay quien eso lo puede tomar como que está siendo mediocre, como que te rendiste. Mm. Más bien, yo he tomado más conciencia, pues te digo, después de los 40 y ya aproximándome a los 50, de que lo que importa, como que hacer tu inventario. ¿Qué cosas sí tienes y qué cosas no? Pero hablando de ti, ¿no? Y si haces como un resumen de repente, como un balance, como dice la canción, un balance de lo bueno y malo. Y yo en lo personal, por ejemplo, sí veo que digo, cometí errores de esto lo debe haber hecho así y todo, pero también me di cuenta que lo hice con la conciencia y con los elementos que tenía en su momento. Por Entonces no me supuesto. puedo flagelar con ese tipo de Ujú. cuestiones, pero sí pensar que quiero ver a futuro, ¿no? Y algo de lo que veo de repente a futuro es que me llamó la atención de un curso que me metí de estos de merca digital, de estos webinars que dan gratis y todo, con Ujú. ideas interesantes. Decía alguien, oye, a ti te vendieron la mentira 40-40. Y dije, ¿de qué se refiere? Dice, trabajar 40 horas durante 40 años. Y ya que lo ves, dices, oye, pues sí, si lo ves es un paradigma que funcionaba en una época, no va a seguir funcionando, pero menos le va a funcionar a los que siguen. Entonces los que siguen definitivamente tienen que buscar otras alternativas, crear sus negocios, sus propias fuentes de empleo. Sí creo que va a seguir habiendo gente que va a tener muy buenos puestos en empresas y Sí. les va a ir muy bien y todo, sí, pero no son tantos, ¿no? Es como si dijeras, ahorita quiero correr los 100 metros en tantos segundos, ya no puedes, Exactamente. ya no es cuestión de mentalidad, Ya, o ya sea, no podemos jugar básquetbol como jugábamos antes. no, o sea, hay Sí, cosas que ya, no. pero eso aplica en otras cosas y no a nivel, si quieres, intelectual, porque no sé si lo sabías, pero tu mejor nivel intelectual es acercándose a los 50, o sea, tu cerebro es cuando está mejor. Digo, si te cuidaste, ¿no? Pero en términos generales, pues hay genios que sus grandes obras fueron después de los 50, pero si hablamos a nivel empresa y todo, a lo mejor si quieres buscar un crecimiento ya va a tener que ser haciendo algo tú mismo, o sea, no esperando A a que que la pase en tu empresa te lo empresa. dé. Sí, exactamente, va a tener que ser, pero creo que eso se va a hacer todavía más fuerte hablando del futuro pues, en la siguiente generación, ¿no? Pero entonces, el futuro yo creo que, si lo veo en general, cerrando eso, yo creo que después de los 40 te vas agarrando la onda de eso, ¿eh? Sí. Sí. La generación, todo lo que son los ochentas y los noventas, la vivimos con muchas perspectivas de lo que iba a ser el 2000, porque justamente nos llegó ese momento en el que en las películas aparecía el 2000 como que era algo lejísimos, el 2020, uy, no, y ya
había aquí extraterrestres y las Naves, ¿no? Sí. naves que, bueno, de alguna forma hay drones, todavía no hay extraterrestres, o a lo mejor sí están entre nosotros, no lo sabemos. Pero justamente vivimos esa generación donde se decían muchas cosas del 2000, iban a haber muchos cambios. Y bueno, yo en mi caso sí pensaba en el futuro y porque también la universidad me vendió que mi carrera, que mi generación era la que iba a ocupar esos puestos importantes en las empresas. Hubo una serie de cambios políticos y estructurales que hizo que las generaciones anteriores duraran más tiempo en sus puestos. Ajá. Entonces ahorita tenemos directores, a lo mejor no en su época más saludable físicamente, mentalmente, ni nada, sino que puede haber muchos directores que todavía son baby boomers. Por eso mismo esto de emprender es súper importante. Y bueno, vamos a pasar un poquito al tema de cómo nos divertíamos, porque ya sabemos cómo se divierte actualmente las personas. Hay unas escenas, obviamente, que a la generación X nos parecen súper tristes, que es estar pegado al celular, pegado al dispositivo móvil. Dispositivo, cualquier gadget. Ajá. Ajá, y obviamente ya no se platican, ya no hay comunicación como la que era antes. Ahora la comunicación ha cambiado. Ahora la forma de interpretar ya no requieres tantas habilidades personales como antes. Antes, no sé, yo sabía identificar cuando una persona ya estaba enojada y yo sabía cómo hacerle para ya no hacerlo enojar más. Como para llevar la fiesta tranquila. E incluso escuchar a mis mayores con paciencia, sabiendo que hay algo que aprender de ellos. En la actualidad, ¿cómo haces eso por WhatsApp? Bueno, pero retomando, ¿cómo era nuestro entretenimiento para la generación X? Bueno, en mi caso, yo sí era un niño que me la pasaba en la calle. Regresaba de la escuela y nomás comía nuestros tacos dorados y nuestra sopa. Salía a la calle y ya me metía, no sé, 9 de la noche y jugábamos pues, americano, fútbol, las escondidas, eh, Correr, todo eso. correr, ajá. Sí, era más físico y eso implicaba desarrollo de otro tipo de habilidades. Hay algo que se le llama las soft skills, son las habilidades blandas. Una hard skill es saber programar, ¿no? Saber matemáticas. Una soft skill es saber trabajar en equipo, Comunicarse. ser resiliente, cosas así. Entonces hay soft skills que a pesar de todo siguen siendo necesarias para el entorno que viene, a pesar de todo. Ahora, esto que estamos viviendo ahorita de la pandemia y todo, pues sí nos va a traer algo que es la nueva normalidad y se van a desarrollar otras. Mucha gente le echa la culpa a los dispositivos, pero también tiene mucho que ver la seguridad o cómo son las calles. Pues yo me acuerdo que tú podías andar, irte a la tienda solo o estábamos chicos y me acuerdo que llegando apenas a donde vivíamos, pues nos íbamos caminando y la más grande era mi hermana y tenía 10 años, íbamos así, pues, puros de kinder y todo, íbamos caminando como 1 kilómetro al DIF a estar ahí a tomar las clases de verano y eso, y nos regresamos caminando solos. Y ahorita pues no puedes dejar a un niño ir solo a la calle, entonces, o ya no es tan fácil de que te pongas en una calle a jugar fútbol, aunque sí tiene su dejo de tristeza. Y hay una frase que oí hoy que decían, esta tecnología, o sea, todo lo Facebook, todas las redes sociales, te acercan de las personas que están lejos, pero te alejan de las que están cerca. Y sí llega a pasar, ¿no? Que estás en una mesa con alguien y están clavados en el teléfono y no están contigo, etcétera. Nosotros no vivíamos una vida virtual, o sea, nuestra vida era pues muy real, como ahorita, toda la vida es real, pero las personas en la actualidad, incluidos nosotros, tenemos una vida virtual. Hay muchas películas que hacen referencia a ello, ¿no? Hay una película que se llama Ready Player One, donde todo mundo vive una vida virtual, todo mundo está jugando un juego y a la vez esa es su vida virtual. Y en el videojuego, pues cada quien es todo eso que han anhelado. O sea, son muy poderosos, son fuertes, son guapos. Y realmente. Sí, no te vayas lejos como la última esta de Black Mirror, ¿no? En el Claro, videojuego claro, y que los amigos incluso eres otra persona, o sea, ni siquiera con características que tú tienes, sino totalmente opuestas a las que tienes, ¿no? Pero quiero retomar otra vez cómo vivíamos. Obviamente, en aquella época, pues hacíamos muchas actividades físicas.
pues pateando un balón, cuando llovía era salir a mojarnos. Sí, 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 sí. Nos dábamos una de trancazos, una de accidentes muy fuertes y nos aguantábamos, ¿no? Eso era parte de como de la forma en que veíamos el mundo. ¿Cómo era la televisión en aquel entonces? Era bonito en sentido de que todo lo que veías era nuevo. O sea, los programas eran nuevos, los conceptos eran nuevos. Y no había muchas También, teles en la casa. sí, normalmente había Forzosamente, una, la compartías, creo que la eso es también otra compartíamos. cosa. ¿Te acuerdas que los domingos veíamos, aunque usted no lo crea? Ah, sí, era padrísimo. Ajá, lo veíamos y hay una ocasión, me acuerdo clarísimo, que dijeron, aunque usted no lo crea, hay centros comerciales que usan Que- código de barras. No tenía ese nombre, había unas barras, unos dibujitos que los pasas por una máquina y ya te pone el precio automático. Y bueno, desgraciadamente nos poníamos a ver también siempre en domingo, hay más o menos, ¿no? que tampoco había mucho que Sí, ver. no había mucho que ver. Veíamos el auto increíble. Auto Sí. increíble. Pero, ¿sabes qué era padre? Que todo mundo veía eso. Entonces todo Ajá. mundo lo platicaba. Todo el mundo hacía Ah, referencia de ello. sí, ahora digo, sí hay series famosas y todo, pero a lo mejor tú puedes estar viendo Pero una es muy serie diverso, toda muy la diverso. vida, es demasiado, y luego ya le sumas, ya está Netflix, ya está Prime, ya Ya, está Hulu, ya viene Disney ya viene, Plus. entonces ya de repente tú dices, oye, pues que esta serie, bueno, pero esta la tienen en Fox y esta la tienen en HBO Go. Entonces lo que siento que puede hacer eso, te da variedad, es padre, pero también siento que se pierde cierta identidad como comunidad de algún modo. Yo lo veo con la música. Antes todos Sí. oíamos lo mismo, entonces si eres de la edad habías oído eso. Ahorita hay tanta variedad que pueden perder cierta identidad. Si lo queremos ver como desventaja, no lo vería como desventaja, lo vería Ujú. como característica, Sí, claro. ¿no? Porque eso es juzgarla. O sea, decir, es que yo era reggaetonero, sí, pero a mí me gustaba más el K-pop y, o sea, ya hay demasiada variedad, hay muchísimas cosas, pero eso también te da oportunidad de pues, desarrollar otros criterios y conocer otras cosas, ¿no? Claro. Porque también a lo mejor nos parecía bueno porque era lo que veíamos, pero hay cosas que si ya las ves en perspectiva eran una cochinada, ¿eh? Que mucha gente no mide cómo era México antes del tratado, ¿no? Más allá de la política y todo Ajá, eso. exacto. Pues en Nosotros nos México en tocó los eso. 80s, o sea, para traer unos Nike, para empezar no sabías ni cómo se decía Nike, porque no se lo oías decir a nadie, entonces toda la gente decía Nike. Pero, Ajá. por ejemplo, si tenías eso es porque los habías comprado en Tepito, y si eran de Tepito eran de contrabando. Ajá, O sea, exacto. no podías ir a Plaza Satélite o alguna plaza y No existía. comprarlos, nada más no Bueno, existía ¿te acuerdas de Puma? Puma. Los Puma hubo un tiempo que no eran unos tenis tan buenos. Pero en México alguien les dio la licencia. Ajá, y eran tenis hechos aquí, Eran ¿no? tenis de un cuate hechos aquí y el cuate tenía la licencia de Puma y a Puma, como no tenía permiso de venderlos aquí y eran muy caros, no los vendía, Sí. pero eran chafísimas, Sí. los primeros, los de los 80s. Yo me acuerdo que tanto tú como yo nunca tuvimos tenis buenos. Sí, no, o sea, siempre tuvimos de los Setia, Puma, Los Panam. y bueno, íbamos Panam, que a la... ahora Panam son caros porque se Sí, volvieron vintage, ¿no? O sea, ajá, exactamente. Y bueno, íbamos a la zapatería Canadá y ahí es lo único que conocíamos, ¿no? Más o menos a finales de los 80 empezaron a llegar marcas de Estados Unidos. Bueno, ya sí, ya llegaba con el tratado, Nike. ya con el tratado, todo eso. Y el precio no se comparaba, eran muchísimo más altos, ¿no? Si te comprabas unos Nike, con esos tuvieras comprado, no sé, 4 pares de los Setia o algo Sí, así. o 8, no sé. No sé, sí, estaban muy caros. Y aparte, te digo, es que te envuelves en lo que estás, y eso que dices es cierto, ¿no? Cada quien va teniendo su vivencia de acuerdo con la gente que lo rodea, con su tribu, pero creo que es importante por eso, de repente salirse o sea, imagínate, si como generación teníamos limitaciones, imagínate viviendo en cierto lugar y si no te movías y si no conocías más gente. Yo lo notaba mucho con mi hermana, pues, que de repente entraba a otro mundo ya cuando entró a la universidad. Y Ujú. había cosas, por ejemplo, el sushi yo lo conocí con ella. Yo también. Y dije, ay, eso es sushi. Otro tipo de hamburguesas que no eran, bueno, McDonald's medio empezaba, que eran del chas, que decías, oye, ¿qué es Sí. esto? Y no eran las del carrito, ¿no? No, nosotros nos tocó Burger Boy. Y creo que ese tipo de cosas se va a volver menos sorpresivo para las generaciones que siguen, ¿no? Por la misma globalización, o sea, ya no es de que, oye, allá usan algo que es la tablet, no, pues ya todos la conocen. Bueno, platiquemos rápidamente de la evolución de los formatos para escuchar música. Justamente también nos tocaron lo que son los tracks, de que estábamos hablando, ¿no? Los tracks eran pues es que ni siquiera la referencia a decir que es un cassette,
porque ni siquiera... Porque caemos en lo mismo. El track era un cartucho y tenía una cinta muy ancha y había un aparato, pues obviamente donde se podía, pues así como el Atari, ¿no? Así se metía. Ajá, ándale, Y sí. traía 4 canciones o dos, No sé, creo que son 8, por eso se llama 8 ¿sí? track. Y bueno, y hacía unos ruidos espantosos, ¿no? Bueno, pero en Sí. ese entonces nos gustaba porque se escuchaba como Transformers. Entonces poníamos el track y cuando terminaba el primer lado se volteaba, ¿no? En par, pues ya estaba más modernizado lo que es el cassette. Junto con ellos venía el LP, que estaba en diferentes tamaños, ¿no? El más pequeño, que comúnmente eran los sencillos. Una de las características justamente de la generación X es que nos gusta la colección, porque eso era lo que Claro, nos enseñaron, era hacer colección, y la colección incluía pues una imagen, un diseño, que si tenía creatividad a la hora que abrías el LP, y después eso mismo lo pasaron al CD. Bueno, no sé tú, yo ya no compro CDs, no sí, tiene ya no. caso, Que no, no, no tiene pero caso. dentro de mí sí quisiera comprarlos. Y es más, ya ni siquiera tienes que tener el MP3, ahora el Spotify y listo, ¿no? Sí, Pero exactamente. creo que lo que se perdió un poco, deja tú esa parte, quien no la vivió no le va a importar lo No, que tú no, no, digas, no tiene sentido, no, no tiene ¿no? significado. Pero creo que lo que era padre es que volvías el disco tuyo. ¿En qué sentido? Que yo me acuerdo, como tenías que poner el disco y tenías que oírlo prácticamente todo, o sea, no puedes estarle regresando a tu canción, o sea, era complicado, podías rayarlo. Atinarle, Entonces, sí, sí. normalmente oías todo el LP, entonces los discos eran muy completos, hasta conceptuales, o sea, tú recuerdas un disco de esa época, pero recuerdas todo el disco, y ahora estamos hechos de sencillos, pero también eso es culpa de la misma industria, porque llegó un momento que te vendían muchas cochinadas y tú nomás era una canción buena. ¿Cuáles son tus 5 discos favoritos? Pero discos que escuchaste completos, Sí, obviamente. Ajá. completitos. Ahorita me llega a la memoria mucho el de Sports, de este Huey Lewis and the News, Sí, que se lo compré yo en sexto. Estaba el de Outfield, pero todas. Es más, todas, actualmente si todas. lo oigo, todas las. Hasta Ujú. me acuerdo mucho que una vez cuando fuimos a León estaba de moda Mijares y estaba la de Ah, Bella y sí. siempre esperabas a que A saliera, mí, pero a, a todo el mí me mundo era muy. recuerda mucho, sí, me Sí, recuerda me mucho trae esa época recuerdos, ¿no? de cuando íbamos a León. Ajá. Exacto. Y yo de muy chico, o sea, mi primer disco fue el de Fiebre de Sábado, yo iba en Mm. primero de primaria, pero todos los dos discos me encantan, y aparte venían dobles, y venía el de Vaselina, pero el de John Travolta, las canciones muy buenas y todo, pero si hablamos en este sentido de los ochentas, de todo Sí, eso, de los que nos corresponden, o sea, los porque, que nos o sea, corresponden por sí, tu momento y que estaban en el radio y que sí, o estaban sea, de los moda. Doors no lo vivimos. Ajá. Pero me acuerdo, todavía me tocaron de YouTube, el de Rattle and Home, así Ujú. entero. Bueno, y por otro lado, aunque no quisiéramos, tenemos todas las canciones de nuestra mamá. Ponía a Juan Gabriel, ponía toda la música esa de O sea, mujeres dolidas. Todo, por ejemplo, hoy salió el musical de Mentiras. Todas esas canciones, pues obviamente son las que escuchaba mi mamá. Claro está que mi mamá escuchaba mucho de los 60s y todo. Pero estoy ella hablando sí, sí, de sí, era los muy variada. Sí, 80s. En los 80s, hacía un disco. Y yo era más joven, yo tenía otro tipo de gustos. Digo, sí me claro, gustaba todo lo que me está diciendo. Bueno, porque yo escuchaba mucho a Ricky Lewis claro, y tenía sus discos completos, tenía los de Qué Payasos. Sentía que esos eran los que me correspondían, pues yo era un niño claro. y estaba padrísimos y ahorita me los pones y los escucho con mucho sentido. Ya para los 90s, así discos que me hayan marcado, hijo, qué complicado porque tú eras el que compraba los discos. Tú que los comprabas, yo, Sí, yo, yo ya no compraba porque tú ya sabía que tú los ibas a comprar, entonces, es que también depende del lugar que te toque por ejemplo, a mí me tocó diferente porque a la mañana compraba los de Menudo y a mí eso no me interesaba, ¿no? Aunque me ajá. gustaban, ¿eh? La verdad se me hacían Sí, yo padres las también lo canciones, escucho y digo, bueno, pues ok, no es algo que me desagrade. pero exacto, no, 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 no me desagrada, pero en ese momento como que no era muy válido decir Igual Luis Miguel, o sea, me lo pones, pues me no, acuerdo. no, sí está padre, pero digamos que no era muy válido decirlo en ese momento. O sea, no, no, no se Sí. valía decir como que te gustaba Mijares, ¿no? No, ni, Digo, ni por otro tipo, Timbiriche. te voy a decir una cosa, a mí Timbiriche me gusta, pero yo en la vida he tenido un disco de ellos, pero es más que por la música, porque me recuerdan una época, es por Ujú, eso, ¿no? Como que es claro. más la nostalgia que propiamente la música, ¿no?